Bueno, bienvenidos. Hoy estamos a miércoles 18 de marzo de 2026 y estamos encantados de estar aquí compartiendo de nuevo otro evento de estos temáticos que tenemos desde nuestra plataforma We2Coach. Hoy vamos a hablar de un aspecto que es fundamental y que define mucho el éxito o el fracaso que tenemos en la vida. Ese éxito o fracaso está marcado por el proceso que tenemos de elegir, pero no es únicamente elegir en términos de por quién votamos, sino también a quién escogemos en la vida como compañero, a quién escogemos como socio en nuestra empresa, a quién escogemos de amigos, a quién escogemos para el lugar en que trabajamos, a quién escogemos como miembros de nuestra comunidad, etcétera. Y resulta que en la medida en que uno profundiza, esto no está determinado ni por el grado de conocimiento que tengas, tampoco por el grado de preparación o estudios, sino que está bastante influido por cuál es tu grado de sabiduría. ¿Cómo se traduce tu sabiduría instintiva en escoger bien? Y escoger bien no es simplemente escoger a lo que gana, sino a lo que te conviene, a lo que es bueno para ti. Existen dentro de este marco de cómo elegir o cómo decidir eh, personas muy influyentes dentro de todo este tema relativo a la psicología cognitiva. Está, por ejemplo, Daniel Kahneman, que es un escritor y un psicólogo y economista que particularmente seguimos bastante. Él fue premio Nobel de Economía en 2002 y tiene unas aproximaciones muy interesantes e importantes en términos de cómo funciona nuestro esquema decisorio. Resulta que define que tenemos dos sistemas para poder tomar decisiones en términos de actuar. ¿Por qué actuamos como actuamos? Dice que tenemos un sistema que es lento y un sistema que es muy rápido. Y ahí es donde comenzamos a entender que el sistema rápido tiene que ver con nuestros instintos, nuestro inconsciente, el mamífero que hay en nosotros, el mamífero que decide instintivamente y que básicamente va, de acuerdo a distintas investigaciones que ha habido en el marco de la neurología, va a cerca de 50 billones de bits por segundo procesando información, de tal forma que es rapidísimo. Ese cerebro instintivo, que no es otro que el inconsciente que tenemos, o el subconsciente, determina la velocidad de nuestra reacción y en muchos casos es el que se apodera de nuestra decisión y de nuestra elección. Se ha descubierto que el otro sistema, que es el de pensar lento, que menciona también Daniel Kahneman en uno de sus libros más importantes, tiene que ver con el consciente. El consciente es más inteligente, más racional, más juicioso sistemáticamente que el inconsciente, pero mucho más lento. La idea, para poder hacer breve esto que es bastante extenso y complejo, es hacer que el consciente y el inconsciente que tenemos cada uno de nosotros conversen adecuada y fecundamente juntos, de tal manera que instintivamente nos movamos algo rápido, pero siempre sobre la base de tener filtros que conduzcan a decisiones juiciosas, a decisiones racionales de las cuales no tengamos que arrepentirnos. A cada rato estoy viendo en las redes que
Eso no fue lo que quise decir. Políticos que se disculpan por las cosas que dicen, porque dicen que no las dijeron, pero después dicen que no las pensaron bien. Eh, Cuando estamos haciendo diplomacia por X, por Twitter, y estamos contestando al fragor de la emoción que nos invade en un instante, pues nos vamos a equivocar muchísimas veces en lo que digamos. Vamos a tener que reversar muchísimas de las cosas que digamos. Pero no solo le sucede a los políticos, nos sucede a nosotros como seres humanos cuando entramos en conflictos de una forma a veces un poco tonta, a veces un poco ridícula, y tenemos que disculparnos de acciones que nos desbordan, porque vamos más rápido con la palabra y con la emoción que con el método adecuado para poder afrontar un problema. De tal manera que hoy vamos a estar haciendo unos lineamientos relativamente, digamos, contundentes en términos de cuáles son los aspectos que son muy claves para elegir, para escoger, para decidir bien. Vuelvo y repito, no son las personas más inteligentes, desafortunadamente, las que deciden bien. A veces conozco gente muy preparada que no decide bien, que no escoge bien. No tiene que ver ni con el grado de formación que tenemos, ni si somos PhDs o no. He conocido campesinos sin grado académico que son bastante más sabios que gente que ha entrado en distintos cursos y que tienen distintos grados. O sea, tiene que ver más con un esquema mental donde le damos espacio a la razón y no solo a la emoción. Tiene que ver con darnos los tiempos suficientes, sobre todo en aquellas determinaciones que son fundamentales para nuestra vida, en escogencias o en elementos que tienen que ver, por ejemplo, cómo escogemos un compañero de vida, cómo escogemos una amistad, cómo escogemos el trabajo donde podemos sentirnos, eh, digamos, realizados, donde podamos sentir que podemos estar contribuyendo y siendo útiles, ¿no? Eso sí que es importante, sentir que estamos nosotros participando, que estamos siendo incluidos en todos los aspectos más importantes de nuestra experiencia humana. Entonces, hoy vamos a ver cuáles serían, en ese contexto, mi querida Patti, esos elementos que pueden ser enemigos de una mala decisión, de acuerdo con todo lo que nos enseñan Kahneman, Thaler, Ariely y todos esos psicólogos cognitivos que han estudiado y profundizado tanto en esto. ¿Cuáles serían esos enemigos? ¿Por qué no vamos avanzando en esa parte para que compartamos con nuestro público eh, los hallazgos que hemos encontrado ahí? Adelante, Pati. Ujú. Claro que sí, excelente. De nuevo, muy buenas noches para todos. Justo cuando estabas nombrando los autores en quienes nos hemos fundamentado para trabajar hoy en We to Coach, también vale la pena nombrar a Carl Jung y justo hablamos de una frase que él menciona y dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, le seguirás llamando destino. Y esa frase a mí me encanta. Definitivamente, cuando crees que todo lo que sucede simplemente es porque sucede y porque le pasa a otros y porque depende de otros y no tomas la responsabilidad justo del tema tan importante, ¿no? De comprender muy bien cómo se maneja ese pensar lento y ese pensar rápido, esa lógica y esa emocionalidad al momento de decidir, pues les cuento y les contamos que ahí está el pequeño, pero como lo llamo yo, el pequeño gran detalle. Y sí, como bien dices tú, los sesgos, ¿cuáles son? Hay uno, son cuatro en total. Vamos a hablar del primero que dice de confirmación. Cuando escuchamos la palabra así de confirmación, pues la palabra sola no dice mucho, pero la ampliamos y es básicamente cuando empezamos a escuchar y solo casi que nos escuchamos, ¿no? Y todo lo que alrededor también podamos escuchar simplemente nos da la razón. Es decir, que está afianzando nuestra creencia, nuestros pensamientos y nuestra emocionalidad que se deriva de todo ello. Entonces, imaginémonos por algún momento, sí, con respecto a algún tema, tú decías cómo elegir nuestra pareja, cómo elegir nuestro socio, nuestro trabajo y en fin,
somos de elecciones día a día. Si solamente nosotros escuchamos y reafirmamos lo que creemos, que tenemos la razón y que somos portadores de la verdad absoluta, pues básicamente terminamos en un sesgo total de pensamiento en donde realmente nuestro camino no se amplía, sino que básicamente mira en una sola dirección. Claro, ese sesgo de confirmación, cuando haces así, lo que nos Ujú. lleva es a seguir reafirmando lo que inicialmente habíamos decidido que era lo correcto. De tal forma que si por algún motivo nos gusta el candidato A, vamos a escuchar elementos a favor del candidato A cuando hablamos con otras personas. Y cuando nos hablen del candidato B o del candidato C, vamos a minimizar o a excluir eso de nuestros considerandos. De tal manera que los elementos de juicio que vamos a tener en cuenta son aquellos que nos confirman la información que ya habíamos tomado y que nos hace ver como amigos a aquellos que piensan como nosotros y como enemigos a aquellos que están en una posición contraria. Eso se llama el sesgo de confirmación, lo cual hace que no tengamos elementos que enriquezcan el concepto inicial o el gusto inicial que teníamos. De tal forma que llegamos con una posición predeterminada a considerar a alguien y ahí nos quedamos y no nos movemos y no nos movemos. Y pueden encontrar muchos argumentos, personas con las cuales nosotros estemos interactuando, pero no les vamos a hacer caso porque nos quedamos en nuestro sitio cómodo de que ese que escogimos con antelación es el mejor de todos. De tal forma que información adicional, versiones distintas, eventos y elementos evidentes que nos presenten no van a servir para modificar ni para considerar cambios en nuestra opinión. Ese sería el sesgo de confirmación. Hay otro sesgo, Patti, que es el de disponibilidad. ¿Ese cómo funciona? Disponibilidad o aversión a la pérdida. Aversión a la Ah, pérdida sería otro. El de disponibilidad que está relacionado como aquello que recordamos fácilmente, lo sobreponderamos, le damos muchísimo validez, ok, ¿sí? así es, así es. Le damos demasiada validez, lo tenemos básicamente muy, muy a la mano, lo enriquecemos y le ponemos, como decimos, aún más adornos que no tiene, ¿sí? Entonces, eso efectivamente tampoco nos hace ver otras opciones y otras posibilidades. Ese trauma o ese sesgo de disponibilidad es el que existe mucho cuando tenemos alguna fobia, que es, tenemos un recuerdo de nuestro encuentro con una araña o con una cucaracha y ese recuerdo desagradable coopta nuestra mente, nuestra experiencia de que siempre todos los eventos futuros que tengan que ver con nuestro contacto con la araña o con la cucaracha van a estar signados por el miedo que tuvimos en aquella ocasión cuando tuvimos esa experiencia inadecuada o inconveniente. No vamos a tener otra oportunidad de que cuando nos enfrentemos a esas circunstancias podamos tener una experiencia positiva o distinta, de tal forma que parte de lo que se hace en los traumas, en el manejo de traumas o en el manejo de fobias, es ver de qué forma se disocia por parte del terapista aquella fobia que se relaciona con digamos, el animal que nos ha causado esa sensación inadecuada y esa emoción de miedo o de espanto frente a esa experiencia con ese animal. Una vez se disocia de que no todas las veces que nos encontramos con la araña o con la cucaracha nos van a pasar cosas malas, comenzamos a entender que hay eventos distintos. Entonces, ese sesgo de disponibilidad es trata de albergar en tu mente, en tu circunstancia, en tu vivencia, experiencias distintas con respecto a ese evento que tienes asociado a ese animal, digamos, en este caso. Pero puede hacerse con personas, con Claro, la suegra,
con el tío que nos cae mal, etcétera, que siempre que lo vemos entonces creemos que va a ser tan despreciable o tan poco amistoso como fue la última vez, ¿ok? Dale, Pati. Así es, definitivamente es algo que termina totalmente arraigado, ¿no? Y de lo cual, si no tomamos conciencia, es dificilísimo despojarnos. Y fíjate que este sesgo es súper, súper clave y se trabaja y lo hemos trabajado bastante desde la programación neurolingüística, precisamente haciendo el reencuadre. O sea, el evento sucedió, pero tenemos que reencuadrar para que esa sensación y ese significado que le dimos realmente desaparezca, o sea, lo reencuadramos, es decir, lo resignificamos, porque de lo contrario, los años que nos acompañen en esta vida los vamos a tener siempre relacionados y asociados a esa situación, siempre la vamos a percibir y a sentir de la misma forma. No se va a generar ningún cambio. Entonces, imagínate, ante una situación de arraigo, como es este sesgo, pues para tomar una decisión realmente por ahí no es, no va por buen camino. Es así. Otro sesgo que consideran todos estos psicólogos cognitivos es aquel que se denomina el sesgo de halo, que cuando alguien nos cae bien, todo en ese alguien nos parece extraordinario y maravilloso. Y resulta que generalizamos en lo bueno, en lo extraordinario de esa persona, porque inicialmente nos ha parecido, digamos, en el caso de una mujer hermosa, maravillosa, querida, tierna, etcétera, y entonces la sobreponderamos y pensamos que es inteligente, talentosa, etcétera, sin entrar en detalles objetivos que nos hagan ver qué tipo de debilidades tiene. Entonces, ese efecto halo, así como funciona en términos de lo positivo de nuestra percepción y generalizamos en lo positivo, también funciona en términos de lo negativo o de las fallas que encontramos en esa persona. De tal forma que cuando en apariencia alguien nos cae mal, también generalizamos y podemos caer en las trampas de que todo en esa persona es malo. No sé si alguna vez te ha pasado que en el primer encuentro alguien te cayó extraordinariamente bien o extraordinariamente mal y después en la medida en que validas a esa persona cambias radicalmente de opinión. ¿Te ha sucedido? Claro, claro que sí. Y eso conecta muy bien con una ley que practico que se llama la ley del diamante. Y la ley del diamante es precisamente conoce al otro, ¿sí? Y no te dejes guiar por esa percepción, ya sea, sí, de atractivo y que le asocies factores muy positivos, ¿no? O hasta básicamente dones que no tiene, o por el contrario, porque no sea como de tu interés o de lo que casi siempre has compartido con personas y no tenga una diferenciación que lo puede hacer ver rudo, fuerte o no sé, desplicente, qué sé yo, entonces ya le atribuyas cosas que realmente no son. Entonces, este efecto halo, honestamente, es de ponerle bastante, bastante atención y ahondar, como digo yo, la ley del diamante, ahondar, conoce al otro, permite conocer, no te dejes deslumbrar por la belleza y tampoco te dejes deslumbrar de pronto por la rudeza que puede aparecer, sí, a primera vista, sino tómate el trabajo realmente de conocerlo, de indagar y de tener diferentes conversaciones que te permitan así sacar conclusiones y no a la ligera. No te dejes llevar efectivamente por ese efecto halo. Otro sesgo muy común y que nos afecta muchísimo en nuestros juicios es aquel que se llama aversión a la pérdida. Y aversión a la pérdida hace que estemos siempre teniendo mucho dolor cuando creemos que vamos a perder algo y que esto pese incluso el doble del placer de obtener aquello que queremos ganar. Sucede mucho, por ejemplo, en temas de lo que vamos a estar viviendo en Colombia con las votaciones, con las elecciones de cuál es el candidato. Muchas veces elegimos votar en contra de alguien en lugar de votar a favor de otro alguien. De tal manera que estamos muy asustados con lo que perdemos
Y esto nos sucede también mucho en las relaciones. Estamos con ánimo de darle continuidad a una relación que aunque venga, digamos, cojeando, no nos representa la sostenibilidad, la tranquilidad y la armonía que estamos persiguiendo, sino que seguimos en una relación que es inadecuada con el ánimo simplemente de conservar el hecho de estar juntos, pero porque nos da más miedo la soledad, ¿no? Entonces, eso podría ser esto que se denomina en psicología aversión a la pérdida. ¿Qué opinas? Así es, y lo asociamos con un dicho que es más vale conocido, malo conocido que bueno por conocer y aplica todo. Más vale trabajo malo conocido que explorar un nuevo trabajo. Más vale malo amigo conocido que un nuevo amigo. Más vale, sí, pareja conocida que nuevo por conocer. Más vale socio conocido que nuevo por conocer. Es increíble, pero créeme que esta frase básicamente termina siendo una creencia que se aferra muchísimo a la gran mayoría de nosotros en muchos aspectos, y esto, ¿no? Básicamente no nos deja realmente decidir, sino nos mantiene en un punto que no deseamos, con el cual no estamos conforme, pero que el pánico de soltar eso y explorar algo totalmente nuevo no nos deja. Entonces, estos sesgos mentales que estamos explorando hoy, este tema, de verdad que yo creo que a la gran mayoría de los que está acá nos hace clic, nos resuena, y esa es la idea, ¿no? Que nos haga pensar y que realmente pues el conversatorio no solamente sea de nosotros dos, sino de quienes se conectan con nosotros y puedan también participar. Claro, realmente sería interesante que fuéramos reflexionando cuál de estos que hemos mencionado les llaman más la atención o es más común en cada uno de nosotros, para que después cuando estemos abriendo micrófonos y estemos compartiendo, podamos darle, digamos, un poco de debate y de conversación a todo esto que estamos planteando. Hay un último que se llama el costo hundido, ¿cierto? ¿Cómo sería ese el costo Sí, hundido que eso te veo iba que a te decir. gusta? El Adelante, costo Pati. hundido es increíble, o sea, cuando lo leímos dije yo, no, increíble que muchas de las personas, y me incluyo, muchos de nosotros, sigan invirtiendo en aquello que no funciona, simplemente porque ya lleva un tiempo. No, ¿cómo así que llevo en este trabajo 10 años? No, yo mejor me quedo acá en este trabajo, le sigo invirtiendo a algo con lo que no estoy conforme, pero tan solo porque considero que, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a hacer con esos 10 años que ya estoy acá? No, 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 un momentico, ¿sí? O sigo en una relación en donde ya llevo 15 años y no funciona, pero es que ya llevo 15 años. Y ya por lo Es menos increíble. ese otro es más socio de tus costumbres y de tus hábitos que cualquier otro que pudiera llegar a ser, digamos, más armónico o más conveniente. Pero Por eso ejemplo, nos da mucho temor, nos da miedo, el riesgo, y por eso nos aferramos a lo conocido. Volvemos un poco entonces a mirar todos estos elementos que son tan impactantes en la ujú, cotidianidad y en cómo también estos sesgos atentan contra verdaderamente nuestro bienestar. Y están inmersos estos sesgos en todas las escogencias que tengamos con respecto a relaciones nuevas, solución de conflictos, elección de candidatos, proyecto de vida, etcétera. Es decir, todas las cosas inherentes a los factores más importantes que vivimos como seres humanos. ¿Cuál sería ese marco fundamental, Patti, en donde para una decisión deberíamos de alguna manera hacernos algunas preguntas que son significativamente importantes y que a veces pasamos por alto? ¿Cuáles serían esas tres preguntas fundamentales cuando estamos antes de tomar la decisión? perfecto. Entonces aquí viene lo que llamamos filtro de emergencias. Y ese filtro de emergencias te dice, la primera, ¿cuál es el problema real? ¿Sí? ¿Cuál es el problema real?
¿Es cambiar de trabajo o es que me siento agotado, me siento cansado, no me he actualizado, por poner un ejemplo con relación al trabajo? Entonces, tenlo muy presente. ¿Cuál es el problema real? Dos, ¿quién soy yo ahora mismo? Ese quién soy yo ahora mismo es, ojo, jamás decidir en momentos de euforia, en momentos de tristeza profunda, en momentos de ira, ¿sí? No. O sea, ahí por eso le dicen a uno calma, calma, en este momento no tomes la decisión. Entonces, fíjate, ¿quién soy yo ahora mismo? Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué información me falta? Ojo, tienes que realmente informarte muy, muy bien. Averigua realmente y no te quedes simplemente pensando en aquello que denominamos la incertidumbre. Entonces es importantísimo este filtro. ¿Cuál es el problema real? ¿Quién soy yo ahora mismo? ¿Y qué información me falta? Imagínate que con respecto al problema real, Ujú. el famoso Albert Einstein decía que no sabemos enunciar problemas. A veces, de la manera en que pensamos, no estamos viendo realmente qué es lo que verdaderamente tenemos que resolver. Y él decía que enunciar bien un problema es tan importante como resolverlo. Decía que el 90% de poder resolver un problema, 90% es la forma en que enfocamos el problema. La mayoría de las veces lo enfocamos inadecuadamente, que era un poco lo que decías al principio. Si nosotros analizamos, reflexionamos y nos tomamos el tiempo para saber cuál es el verdadero problema que estamos tratando de resolver, vamos a tener 90% de probabilidades de resolver verdaderamente aquello que nos inquieta. Y vamos muy rápido por la vida, vamos demasiado en modo urgente, tomando decisiones que producen consecuencias, desafortunadamente a veces irreversibles, en la forma en que tomamos y elegimos decisiones. Entonces, esas tres preguntas serían fundamentales tenerlas dentro del modelo a seguir la próxima vez, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Quién soy yo? ¿Estoy en el estado de ánimo adecuado o no? Y tercero, ¿qué información tengo y cuál me hace falta? Creemos tener toda la información y resulta que no hay tal, no la tenemos. Tómate más tiempo, investiga, lee, averigua, desarrolla procesos que te lleven a tener más probabilidad de entender cuáles son los elementos o factores que están influyendo en esa decisión que vas a tomar. Otro elemento que me parece fundamental, Patti, sería cómo ponderar o cómo estructurar un modelo que nos permita para cualquier evento que queramos, digamos, elegir o decidir en aspectos o factores críticos. ¿Cómo podría ser esa metodología que nos ayude a ser muchísimo más asertivos, más sabios en la manera en que decidimos cada una de las cosas importantes de nuestra vida? ¿Cuál sería? Entonces aquí la clave es definir criterios. Máximo, máximo 8, de 6 a 8. Define esos criterios y al mismo tiempo, ¿sí? Dale el punto de grado de importancia. ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tan relevante es? Y luego tú llegas y evalúas estas opciones y dices, ok, de este criterio se cumple este y este, por decir algo que son los tres primeros con un peso bastante fuerte. Ahora también revisa qué te dice tu intuición y haz un equilibrio de ese valor que te está arrojando. Ejemplo, si vas a hacer una inversión, tienes tres criterios claves, le das a cada uno un valor y si tu intuición te dice no hagas esa inversión, entonces allí detente un momento y realmente valida cuál es ese conflicto de aquellos tres criterios que para ti son totalmente relevantes, pero también esa intuición, eso que te está diciendo a ti, ese tu yo interior que te está diciendo a ti, no, no lo hagas. ¿Por qué?
porque ahí realmente vas a encontrar cuál es tu verdadera preferencia y eso te va a permitir decir, ok, decido sí hacer la inversión o decido no hacer la inversión. Y te va a permitir más adelante tener la tranquilidad. ¿Por qué? Porque decidiste con los criterios que eran relevantes para ti o porque dijiste, ok, no lo hago, tengo una sensación de que por más los tres criterios digan sí, es no. Y te da una tranquilidad y no vas a estar todo el tiempo, básicamente pasan los días y los años recordando el evento y dándote, ¿no? Como el castigo de por qué no lo hice. Esto te garantiza seguir caminando por la vida más liviano, sin menos pensamientos que te estén casi que atacando y recriminando por algo que dejaste de hacer. Por ejemplo, algunos criterios que se podrían tener en cuenta en el establecimiento de una relación o de una amistad podrían llegar a ser aspectos o la determinación de estos factores. Valores que tenga esa otra persona, qué tipo de atracción te produce a nivel físico, intelectual, emocional, cómo es la comunicación con esa persona. Hay gente con la que definitivamente no tenemos química Así o hay es. gente con la que fluimos de una forma mágica. Proyecto de vida, ¿qué es lo que está esperando esa persona a futuro en términos de salud, eh, cómo reacciona emocionalmente ante circunstancias contradictorias, bajo presión, etcétera? ¿Cómo maneja el conflicto ese individuo? Porque usualmente nos enamoramos y estamos en un estado de luna de miel permanente. Todo es bonito, todo es bello, todo es risa, juego y espectáculo. Y resulta que la vida es un poquitico más que eso. Y casi siempre tomamos decisión cuando estamos en ese modo luna de miel, lo cual hace que eh, tengamos cantidad de problemas hacia adelante cuando esos elementos dejen de existir. ¿Cómo es por ejemplo, la familia de origen? Porque somos muy de acuerdo a la familia de origen que tenemos. ¿Cómo es la familia del otro? ¿Cómo es la familia donde se desarrollan esos otros que son nuestros amigos o nuestra pareja? ¿Y cómo es la independencia emocional? ¿No? Esa persona, cómo se desarrolla en términos emocionales. ¿Es muy codependiente? ¿No es tan codependiente? Y luego de estructurar esos factores que para ti son críticos, los ponderas, les pones de 1 a 10 la puntuación que tú consideras que son importantes dentro de tu nivel de escogencia y dentro de tu marco decisorio. Y a partir de ahí comienzas a calificar a cada uno de esos candidatos que tienes disponibles para ver cuánto califican en cada una de esos criterios que hemos ponderado adecuadamente de acuerdo con nosotros. No es de acuerdo con mi mamá ni de acuerdo con mi hermano, no, es de acuerdo a lo que yo considero que es importante porque quien voy a contraer o compromiso con esa persona o una relación de largo plazo soy yo, no es ni mi mamá ni mi hermano. O sea, no es un proceso para ser abierto a otros que estén dentro de tu entorno. Y de esa forma comienzas a tener muchísimos más filtros racionales que permitan que tu escogencia final sea mucho más completa, sea mucho más enriquecida y sea más sabia, que te lleve a un camino del cual no te vayas a arrepentir fácilmente. Entonces, eh, tendríamos que mirar todos esos elementos que son pues fundamentales para, volvemos un poco al punto. Fíjense la importancia de la calidad del proceso, que es más importante incluso que el resultado. Aquí nosotros estamos contribuyendo con un método de procedimiento, de proceso, que permita que sus distintas decisiones o elecciones estén con mayor probabilidad de éxito. ¿Qué otros elementos se te ocurren, Patti, que estén en esa línea de las cosas que son bien importantes y que a veces ignoramos? Pues mira, es que al escucharte hablar, cuando dices cómo se comporta la persona bajo estrés, llevando estos criterios al ámbito de las relaciones.
Esto es fundamental. Cómo te comportas bajo estrés. Y tú y yo lo hablábamos que precisamente en las pruebas DISC que se trabajan en la organización, básicamente la medición de la definición de cuál es el aspecto que predomina, es decir, cuál es el comportamiento, perdón, desde la emocionalidad del individuo, se toma desde el tema bajo presión o estrés. ¿Cómo reacciona? Eso es clave. Es de verdad un factor que debemos ponerle el ojo. Y otro que se contempla como una prueba de fuego en el tema de relaciones es observa cómo trata a aquellas personas que básicamente le están sirviendo. Si estás en un restaurante, ¿sí? Al ingreso en un edificio, el vigilante, la señora de servicios generales, por mencionar, o personas con las que interactúe que realmente no hay nada a cambio, ¿cómo las está tratando? ¿Cómo se dirige? ¿Sí? Hay aires de autosuficiencia, de desplicencia, o sea, ¿qué está pasando allí? Y todo eso te está ayudando también a observar muy bien y a de nuevo reafirmar aquellos criterios que para ti son fundamentales porque depende de tus principios y de tus valores. Esos elementos Esto que en planteas, relaciones. claro, Ujú. como revisar cómo actúa el otro bajo presión, cómo Sí. trata a personas que considera inferiores, Ujú. también cuáles son los valores y los intereses que tiene con respecto a elementos que son claves en esto que de alguna forma nos conduce a conflictos, como por ejemplo su opinión sobre el dinero. Existe diferencias inmensas en opinión sobre dinero que a veces nosotros no conjugamos muy bien cuando se trata de ver la opinión del otro o cuáles son las preferencias que tiene para gastar el tiempo libre. ¿Le gusta hacer deporte a la persona o le gusta más bien ir a vacaciones o le gusta dormir? Esos son elementos que pueden causar una separación en el futuro. Hay personas que no quieren hacer nada después en sus tiempos libres y hay otros que quieren salir, quieren ir a fiestas, quieren conocer a otros, etcétera, y ahí comienza a haber unas contradicciones que pueden llegar a ser irreconciliables. También los valores familiares, es decir, hay personas que les gusta compartir mucho con la familia del entorno próximo y hay otras a las que no les gusta tanto. Ese tipo de elementos hay que estudiarlos antes de entrar en un proceso de un compromiso mayor, porque básicamente comienza a describir muy bien qué tipo de armonización y de articulación vas a tener con aspectos que son claves porque tienen que ver con los intereses que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué otros elementos considerarías para revisar aspectos, por ejemplo, relativos a conflictos, Patti? Ok, perfecto. Relativo a conflicto, aquí hay algo que se llama posición versus interés. ¿Y esto qué significa? Y nos dice, ojo, ¿sí? No te pongas a pelear por tener la razón, que está más ligado a posición, sino busca realmente cuáles son esas necesidades que quieres cubrir, es decir, los intereses. Es fundamental. Yo creo que en este momento, no solamente en el ámbito de política, sino de educación, de la relación de padres e hijos, de la relación de los jóvenes, de los alumnos y de los profesores, ¿sí? No es pelear por tener la razón, ¿sí? O sea, si partes de la base de pelear, allí ya, obviamente, igual conflicto, seguro. O sea, de 1 a 10 días que se va a armar, se va a armar. No, si lo planteas desde el interés, desde cubrir las necesidades, seguro que aquí el tema va a cambiar. Y otra que es fundamental, acá también en conflictos, que me la planteas, es la inversión de roles. Cuando realmente, ¿sí? Yo tengo la capacidad de explicar el punto de vista, pero desde el sentir del otro, allí es cuando vamos camino a resolverlo. De lo contrario, cuando me pongo en una posición totalmente intransigente de primero yo, segundo yo y tercero yo,
y literalmente, sí, no me interesa para nada el sentir del otro. ¿Qué sucede? Igual conflicto. Claro. Hay otros elementos que sería Ujú. interesante tener en cuenta para cuando estás en proceso de diferencia fuerte de opinión. Tendría que ver, revisa muy bien cómo estás en el momento en que comienza el debate o la discusión con respecto a algo. ¿Cómo te encuentras emocionalmente? ¿Estás con ganas de resolver el tema con alguien o ganar contra alguien? De esa Ujú. forma estás confundiendo lo que hablabas ahorita, Sí. posiciones contra intereses. Y muy pocas veces estamos con el ánimo de resolver el problema con alguien. Estamos tratando de ganarle a alguien, es decir, de ganar contra alguien. Estás involucrando a la persona en medio de aquello que se está debatiendo y de eso no se trata. Otro elemento que es fundamental cuando estamos en ese proceso del debate es el tono emocional que estás llevando a cabo. No te das cuenta, pero comienza el volumen de tu voz a crecer. Comienzas a gritar más que a conversar. Comienzas a tapar con tu voz la intervención del otro. La escucha baja. ¿Por qué? Porque lo que quieres es imponer, lo que quieres es mandar en la conversación, no entrar en un juego de enriquecimiento de posiciones y de opciones. Entonces, eso va a alterar el resultado de la conversación. Por último, verifica muy bien la disposición que tienes de cambiar de opinión o de coger elementos de la discusión que el otro te entrega que tú no habías tenido en cuenta para enriquecer tu postura e incluso acercarte a lo que está planteando el otro. No se trata de traicionarte, se trata de enriquecer tu modelo sobre la base de que el otro también te da unos elementos de juicio y contribuye con unos puntos ciegos que tú no habías tenido en consideración. En eso nos falta muchísima habilidad y volvemos un poco a entender que el ego nos gana la partida o aspectos culturales que tienen que ver con afiliación a nuestra tribu hacen que tendamos, digamos, a hacerle mucho caso a consejos de nuestro hermano mayor, de nuestro primo héroe, etcétera, de gente que influye en nosotros y que por no llevar la contraria muchas veces traicionamos incluso nuestro modelo de crecimiento. Yo creo, Patti, que de acuerdo con todo esto que hemos hablado, tenemos elementos de juicio bastante interesantes que nos permiten entrar en un diálogo con nuestros Claro. televidentes. ¿Qué te parece? Total, 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 claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo les ha parecido? Bienvenido. Adelante. Hola, Hola Marta. gracias. Me encanta el procedimiento, o el método o el proceso planteado, en donde está la parte, digamos, racional de elaborar unos criterios importantes en lo que estamos decidiendo o frente a la circunstancia que estamos decidiendo y que medie la emoción o la sensación que tiene uno frente a esos criterios que está, digamos, en el momento en que uno lo está evaluando, coloca la emoción que siente. Esa parte me parece muy objetiva y sobre todo que permite pues tomar una decisión en términos más pensados y más preparados. Digamos, ese aspecto muy importante. Y los sesgos, pues maravilloso, porque sí, de hecho los tenemos todos a nivel político, pues obviamente estamos súper sesgados por las, pues no sé, consideraciones del pasado de cada uno, la forma como hemos vivido la política en los hogares. eh, y ver de qué manera, digamos, podemos apartarnos un poquito de esas influencias y poder ver de una manera más objetiva el personaje mismo que se está presentando. En este caso, pues estamos entrando en una segunda parte, digamos, de un proceso y poder vivir ese proceso mmm, con toda la, volver a empezar, digamos así,
volver a empezar porque pues entran nuevos personajes en este caso y poder de pronto ver más allá de esos sentimientos de dolor que todos tenemos. Creo que es muy difícil a nivel de política porque el dolor que sentimos en este momento por lo que estamos viviendo y por las últimas noticias que hemos tenido en cuanto a las EPS y todo eso que nos cubre, pues no es fácil desligarnos de esa condición que es real. Entonces, pues obviamente ese dolor ahí está y pensamos muy rápidamente que otra persona que no conocemos y que entra en juego, pues puede resolver ese dolor, ¿ya? Que se llama la destrucción que ha pasado. Entonces, pues ese sería el punto, pues seguir buscando esa posibilidad de ser objetivos, de poder ver las cosas, volver a verlas y ver y sobre todo informarnos que creo que es un reto en el tema político, es un reto porque ya tenemos muchísima información que viene de todo lado y está toda muy sesgada. Entonces, pues realmente la objetividad muy difícil tenerla en estos términos políticos y, pues hay mucho ruido y hay mucho dolor. Entonces, pues desligarnos, digamos, de eso, pues es difícil porque no encontramos medios que estén libres de sesgos. Entonces, en ese aspecto, pues nuestra decisión o va a seguir siendo influenciada por nuestro pasado o va a seguir siendo influenciada por dependiendo de con quién estoy viendo, el video que estoy viendo o la información noticiosa que estoy viendo. Entonces, pues eso sería como lo maravilloso. Y en cuanto a los filtros de emergencia, pues qué maravilla para poder abordar decisiones día a día en estas tres preguntas simples, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maravilloso. Gracias a ti. ¿Qué otra opinión podemos tener? ¿Quién más quiere participar? Obviamente los sesgos a nivel político existen periódicos que están alineados en un sentido o en otro, existen medios televisivos, canales que apoyan a un candidato y no a otro, etcétera. La invitación que yo haría es escúchalos todos para que a través de tu criterio individual comiences a estructurar una aproximación que esté al máximo posible con los filtros adecuados y objetivos, que objetivos no existirán porque cada quien tiene intereses, pero ante todo hacer una investigación y análisis de cuáles son los resultados en las gestiones que cada uno ha tenido antes, porque todas estas personas no nacieron hoy. Todas estas personas que se están matriculando para ser elegidos llevan toda una vida en donde tienen que mostrar resultados, hechos, gestión, etcétera. Y hay unos que tienen mucho que mostrar y hay otros que tienen muy poco que mostrar. Y nos quedamos únicamente en lo que dicen. ¿Quién más quisiera participar? Gustavo, ¿qué opinas? Hola, buenas Bienvenido. noches. Hola, Gus. Aquí estaba tras bambalinas. No, retomando un poco la participación de Marta y la respuesta que Darío ha dado y refiriéndome también ¿si es Kahneman? Creo que sí. Daniel Kahneman. Sí, creo que Daniel, es que no me acuerdo, creo que sí es él, también escribió un libro, el último que me he leído de él, si no estoy mal de autor, que se llama Ruido. Y, y en este tema político, lo colocaron ustedes, no yo. Hay que afinar, y tú lo decías ahorita, o sea, vamos a afinar, vamos a procurar dentro de la subjetividad ser muy objetivos. Y hay una historia, y dentro de esta historia puede haber un reescrito de la historia. Tú acabas de mencionar algo que han hecho, que no han hecho, entonces no es quizás todo ese ruido, y aquí entra Kahneman con, oiga, venga, apuntemos bien a la diana. No es que tanto me estás diciendo, sino que tanto has hecho, que realmente es válido demostrar. Y en ese orden de ideas podemos ir bajando, opacando, y no puedo decir jamás eliminando, porque no lo vamos a eliminar, pero sí se puede disminuir de manera importante ese ruido.
tanto en la política como en cualquier otra decisiones que tomemos en la vida, profesional o personalmente. Es importante afinar eso porque definitivamente siempre vamos a tener decisiones, llámese el autor Daniel Kahneman, lo habla en sus sistemas, Galloway cuando arranca con su primer libro del juego interior del tenis, Cross Kerry en urgencias, en la parte médica, y todos coinciden en lo mismo, todos los escritos coinciden en lo mismo, son dos jugadores los que tenemos, el sistema 1 y el sistema 2. Y de repente, ahorita mencionaste algo con respecto a las EPS, y hay un ruido, demasiado ruido, pero venga, realmente, ¿qué es el objetivo? Y aquí me tocaron un punto en el cual yo estoy inmerso, o dos, y es, venga, ¿cómo era la salud? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos tenemos más de 40 años. Los que alcanzo a ver, es que nada más veo hasta Pati, a ver a quién más está por aquí. Los otros. Francisco tiene cámara, pero ya lo conoces y a Héctor también lo conoces. Bueno, acéptenme, no sé si hay alguien menor de 40 años, pero cuando hablamos de salud, nos enfocamos, hay muchos de mi sector que atacan la ley 100. Y entonces, no, que las EPS no deben existir, que ven, ¿cómo era el sistema de salud antes de la ley 100? Y aquí voy, y sin salirme de lo que estamos hablando, o sea, el ruido. Entonces, el ruido contra la ley 100, el ruido contra el político, no, ¿cómo era el tema antes de las EPS? ¿Qué cobertura real había? ¿Cuántos se morían en los pasillos? ¿Cuántos no pasaban de ser atendidos en cartones? Cuando nosotros empezamos a afinarlo, cuando empezamos a hacer dentro de la subjetividad objetivos, cómo era cuando existían esos hospitales universitarios y la gente llegaba y tocaba salir corriendo a comprar un gel con una bolsa de suero porque no había. ¿Cómo era ese sistema? ¿Cómo se modificó? ¿Y cómo lo tienen en este momento? Tomando un ejemplo que ustedes colocaron ahorita. O sea, entonces debemos ser muy juiciosos en cómo manejar ese ruido porque nos invade, nos llega, y si no conocemos la historia y no sabemos realmente qué ha pasado, y esto en todo, podemos cometer errores realmente garrafales. Cuando nosotros nos concentramos y atinamos a ver qué es lo que está pasando, si quieres me salgo del tema político y en mis parejas, oiga, venga, pero es que siempre me toca una mujer con tales características, bueno, ¿son ellas o soy yo? Entonces, si empiezo a quitar el ruido y empiezo a verme a mí, o como lo dijera el profesor Echeverría, empiezo a cambiar ese observador y no es que ellas son así, sino qué es lo que está pasando conmigo, entonces empiezo realmente a enfocar, a afinar, a eliminar ese ruido y podré tomar probablemente mejores decisiones. Siempre van a haber dos sistemas, el visceral y el racional. Eso no se va a acabar. Pero nosotros, dentro de lo racional, sí podemos tener mucha atención con el observador, como lo dijera Echeverría, y eso cambia. Y eso realmente va a permitir que cambie la toma de decisiones, idealmente en mejora. Gracias. Gracias, Gus. Sí, se trata es un poco de eso. La perfección no existe. Y aquí no estamos tratando de decir que el acierto es 100% y que la falla a su vez también. Pero el punto está en ver de qué forma nos perfeccionamos más, nos ajustamos un poco más y corregimos nuestros patrones para que haya una sana interacción entre el consciente racional y el inconsciente subjetivo, mamífero, instintivo. De eso se trata. Para que nosotros incluso hay un ejercicio que queríamos compartir con ustedes y es, ¿por qué no revisas en, digamos, en tus procesos, no solo afectivos, sino de preferencia política, etcétera, si te has equivocado o no y cómo cada vez estás mejorando o estás empeorando? Porque todos esos elementos de cómo has venido ajustando tu modelo en el pasado te ayudan a entender y a optimizar ese modelo hacia el futuro, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Siempre tratando de alcanzar la conveniencia y el bienestar general. No es únicamente tu bienestar particular a nivel, digamos, de egoísmo, sino el bienestar eh, general de los que intervienen en esa decisión
y en esa elección, ¿cierto? ¿Quién más quisiera conversar? Marta quiere hablar. Marta, Ya tu me di cuenta micrófono. que Ya. ya pude, ya lo pude abrir. Ajá. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. Pues, digamos que todo este método me parece demasiado bueno. Eh, y cuando empezábamos a ver todos los sesgos o las preguntas, los filtros, pues yo me di cuenta de que a uno acostumbrado en el tema del trabajo para la toma de decisiones, tiene muy en cuenta toda esta cantidad de factores, cómo estoy yo para tomar una decisión, tengo la información, qué información me falta. em, pues uno hace un análisis como más racional, pero cuando ya se trata en lo personal, eh, realmente uno como que no está acostumbrado, por ejemplo, ese puntaje, mirar cuáles son los puntos críticos que uno tiene y ponerle ese puntaje eh, realmente en la parte personal, en la parte de escoger amistades, en la parte de escoger pareja, en la parte de escoger, yo pienso que me parece demasiado importante porque em, siempre las mamás le decían a uno, meta primero la cabeza que el corazón, porque pues que ya ha puesto el corazón es difícil sacar la cabeza. Entonces, la verdad es que me parece súper importante y lo retomo para mi vida personal porque creo que uno tiene un esquema, pero más de trabajo, pero pocas veces uno lo aplica en su vida propia. Entonces, me llevo este esquema tan importante con toda esta cantidad de información de los sesgos, porque es para uno preguntarse cuáles son mis sesgos, cuáles son los sesgos de la persona con la que yo también estoy en este momento interactuando. Em, y realmente ahí veo mucho el tema de la empatía, porque cuando uno está mirando, yo me di cuenta, cuando uno tiene que mirar el interés del otro, ahí también está implícito la empatía que hay que tener con la otra persona, o no es el gane, hay que gane, no es que yo voy a ganar y yo me voy a imponer. Entonces, me parece fascinante el tema, como se ha abordado con todas las herramientas que nos han dado, porque sí es importante que uno empiece a aplicar en su vida propia eh, este tipo de procesos, no llevarlo solamente a la parte laboral, sino en la parte personal. Y seguramente se tomarán mejores decisiones, puede uno guiar a las generaciones futuras, porque ya uno tiene un camino trazado que todavía puede, digamos que organizar, coordinar, enderezar, tomar todavía decisiones muy asertivas. Entonces, la verdad es que lo tomo con mucho beneficio para lo que me resta de vida. Muchas gracias. A ti, Gracias, Marta, Marta. gracias. Fíjense la importancia de las decisiones. Estamos decidiendo desde que nos levantamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día? ¿Qué vas a desayunar? Otra decisión, otro marco de decisiones. ¿Qué vas a priorizar en ese día? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer después? Etcétera. ¿Qué vas a cenar? ¿A dónde vas a ir a almorzar? Todo en referencia a tu proyecto y estilo de vida. Y no nos damos cuenta, pero estamos tomando decisiones o que nos llevan en un camino que es un camino óptimo y adecuado para tu salud o un camino inadecuado para tu salud. Es decir, somos responsables de lo bueno y de lo malo que decidamos y que elijamos. Y es un poco el llamado para que no nos circunscribamos a que la elección o decidimos cada 4 años cuando hay votación para presidente. No, estamos decidiendo cada día eh, cómo nos queremos sentir, qué queremos aprender, hacia dónde queremos ir en nuestro camino de vida. Total que esto es cotidiano a morir y fundamental. Por eso queríamos traer a colación todo esto que hemos compartido. ¿Alguien más quisiera intervenir? Si no hay nadie más, yo meto la cucharada una vez más. Dale. Y, y, Dale, Luz. y es con base en las decisiones también debemos tener muy presente, si bien es importancia, es supremamente importante el yo, o sea, como decimos, primero yo, en muchas cosas, también es muy importante, y aquí acuño algo que leí recientemente, me acabo de terminar de leer un libro de Simon Sinek,
del juego infinito, y es esa causa justa, es, venga, ¿y por qué lo hago? Y quiénes están involucrados aquí con mi decisión, a quienes afecto positiva, negativamente. Y eso es algo también a valorar, y es algo que muchas veces nos puede mover. Por, Patricia y Darío, ¿a razón de que están aquí? ¿A razón de que sacan un tiempo? O sea, perfectamente en su profesión, en su práctica como coaches, lo que van aprendiendo lo van aplicando, pero a razón de que colocan esos mensajes y toman esa decisión de invitarnos y participar y generar esta comunidad. O sea, ahí hay algo mucho más grande que sencillamente decir, venga, vamos a vernos en pantalla un ratico. Y es una decisión, como la decisión de cada uno de nosotros estar aquí. Entonces, realmente, ¿qué hay que sea más grande que yo, que valga realmente la pena hacer lo que hago o tomar esa decisión que tomo? Entonces, eso considero que es un elemento también primordial cuando a esa toma de decisiones le estamos colocando un poco más de esa zona prefrontal, de ese raciocinio que nos caracteriza como ser humano. O sea, tener en cuenta al otro, tener en cuenta cómo afecta mi toma de decisión a esa otra, a ese otro o a esos otros que se verán inevitablemente involucrados con la decisión que yo tome. O sea, no somos células aisladas. Sí, ese punto fundamental. Fíjate que hay Sí. dos necesidades espirituales que pueden dar respuesta un poco a lo que tú planteas. Esas dos necesidades espirituales que tiene todo ser humano están básicamente signadas por aprendizaje y cooperar o compartir, que le dan sentido y presencia de vida a lo que hacemos en esta existencia. De tal manera que son, de alguna manera, esas dos necesidades las que nos llevan a estar reuniéndonos cada mes en este tipo de eventos, en donde podemos traer elementos que sirvan de aprendizaje a nosotros en distintos aspectos de la vida, pero en segundo lugar, a que podamos compartir, debatir, conversar, profundizar en ellos y sentirnos de alguna forma construyendo o co-creando o construyendo con otros ese tipo de cimientos que hacen que la vida sea más agradable y sea un poco más rica en todos los contenidos, ¿ok? Es un poco eso. Así es, tú dijiste algo bien importante y es co-crear. Sí, claro, nosotros nos dedicamos, tenemos unas sesiones previas durante el mes, elegimos el tema, lo debatimos, lo documentamos, bueno, sí, y en eso también para nosotros hay una gran emotividad de sentir cómo estamos enriqueciendo, abordamos diferentes autores, pero se enriquece aún más, ¿sí? Y es muchísimo mejor cuando llega este momento de We to Coach y lo podemos transmitir, ¿sí? Y ustedes realmente nos escuchan, participan, lo interiorizan, como bien decía Marta, que hizo esa comparación de la parte ya personal, ¿no? Llevarlo al plano personal, al plano profesional, porque aquí sí me funciona, ¿por qué no? De pronto ensayémoslo a ver cómo me funciona en la vida personal, en fin, y ese poder dejar algo y esa siembra, ¿sí? Para nosotros de verdad que es emocionante, que nos enriquece, que nos gusta y cada vez que decimos buenas noches, sí, nos vemos el próximo mes, estamos ya pensando, bueno, ¿cuál es el siguiente tema? ¿Cuál es el siguiente tema para enriquecernos mutuamente? Así que ahí está el gusto y el placer de la vida. Imagínense, ¿sí? Solamente cada uno de nosotros aisladamente leyendo y asumiendo para sí mismo, pues seríamos demasiado egoístas con nosotros mismos y con la sociedad, ¿no? Sí, lo interesante es poder relacionarnos, escuchar las experiencias, escuchar también la participación de cada uno, el afianzar el tema o, ¿por qué no? Generar una discusión sobre algo de lo que podamos decir con lo que no estén de acuerdo, pues bienvenidos. Así que Otro bueno, hoy elemento, otro elemento sí, muy sí, hoy ha sido importante súper interesante. de todo esto que estás diciendo, Pati, es la aplicabilidad. Es Sí, decir, de qué claro. manera introducimos esto en nuestra agenda y no lo dejamos Mm. como un ejercicio meramente intelectual, sino que haga parte de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque mejora nuestra calidad de existencia.
y eso también lo dejamos obviamente a consideración de lo que cada uno quiera poner en práctica. Pero ante todo escogemos temas que se alineen con la aplicabilidad de una forma lo más fácil posible. Por eso tratamos de digerir al máximo cada uno de los conceptos, de aterrizarlo, de ponerlo en las manos de cada quien para que lo puedan usar. No es ciencia infusa, sino simplemente conceptos que traemos de distintos académicos que nos permiten llevar herramientas y recursos para una vida más plena. Es un poco eso. Entendiendo que el Mm. tiempo en televisión pasa muy rápido y que es una pena que se agote tan rápido como la existencia misma, nos veremos la próxima vez dentro de un mes. Pati, tu despedida, por favor, y el agradecimiento para As- todos. Así es, no. Agradecimientos para todos y estén muy, muy pendientes de esa nueva invitación para el mes de abril y nuestro próximo We to Coach. Así que una feliz noche para todos y de verdad encantados de vernos de nuevo en el día de hoy. Feliz noche, muchas Gracias. gracias. Sí, Hasta gracias luego. a Gracias, Un todos. feliz gusto noche. saludarlos. Muchísimas Gracias. Chao, gracias. chao. Nos Chao.